de material que les entrego, ¿no? He añadido un par de cositas. Eh, por favor, me recuerdan. Por favor, me recuerdan. ¿Hasta dónde hemos llegado en la última clase? ¿Qué hicimos la última vez? Estábamos viendo este tema de las preguntas de investigación, ¿no? Ahí tenían, su tarea me había entregado bien. Teníamos que retroalimentarla. Vamos a hacer al final. Pero quería ver este tema del problema de la investigación. Eh, hablamos de la voluntad, me acuerdo. Hablamos de los mitos, de la investigación pura y aplicada. Dijimos que la investigación surge de fuentes de inspiración, que la investigación en realidad nos inspiramos, ¿no? Vemos alguna cosa y nos inspiramos, y sobre esa inspiración pues vamos planteando ideas, nos van surgiendo inquietudes que la debemos plantear en una pregunta de investigación, y la pregunta de investigación representa eh, la concretización de esa idea. Eso es lo que habíamos visto la última vez. Dijimos también, por favor, me avisan si es algo que me estoy saltando alguna cosa, tal vez la memoria me pueda fallar, ¿no? También dijimos la última vez que... Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, Sí, licenciado. licenciado. Pues yo... Sí, sí, sí. Gracias. Dijimos que, claro, ¿qué era relevante investigar? Era relevante investigar algo que no se había investigado antes, ¿no? Si investigamos antes, investigamos algo que no haya sido investigado. Por eso dice, la idea fue investigada. No, entonces, como no ha sido investigada la idea, yo continúo. Si la idea está estructurada, ya fue investigada, pues fue investigada, sí. Si ya fue investigada, bueno, pues probablemente no valga la pena investigar, salvo que no esté estructurada. Entonces, si no está estructurada, pues continúa investigando. ¿Qué quiere decir que no está estructurada? Que las investigaciones están dispersas, no hay un medio que los conecte, que los ordene, que las ponga en limpio, ¿no? Yo les comento muy brevemente, estoy metido en un trabajo, estoy escribiendo sobre es un trabajo de investigación que tiene que ver con la planificación en Bolivia. He estado revisando bastante literatura, esos son mis avances, ¿no? De lo que estoy escribiendo. Y una cosa que me he dado cuenta es que efectivamente hay estudios sobre la planificación en Bolivia. El país va planificando desde hace muchísimos años. ¿Sí? Esos son mis apuntes, ¿no? De lo que voy trabajando. Pero no he encontrado una lista de todos los planes que tenía el país. Sí hay pedacitos, pedacitos, pero ya hay investigaciones parciales sobre la planificación en Bolivia. Pero no hay ninguna que la haya estructurado, que la ordene. Entonces, lo que estoy haciendo, estoy tratando de ordenar la planificación en Bolivia desde 1940. Desde un plan que se llama el Plan Boham, que es una misión de Estados Unidos, que ha planteado, por ejemplo, el desarrollo del oriente boliviano para que pueda contribuir con la estrategia de desarrollo nacional. Se plantea la marcha, una carretera hacia el oriente, ¿no? Bueno, no quiero hablar de esto, pero la idea es esa, las investigaciones, pero están ordenadas, no están estructuradas, incluso hay tesis antiguas que estudian la planificación en Bolivia. Pero no hay un orden, incluso hay confusiones en algunos años. Entonces se encuentran algunos años que hay confusiones en los años. Claro, es la idea. Me fijo otra vez en el... ¿Dónde está esto? A ver, vamos a... Esto.
Vamos a cambiar la forma de compartir. Vamos a compartir todo. Les decía, estos son los planes de desarrollo de Bolivia, ¿no? Ahí están los planes y estoy trabajando sobre estos. Eran muy desordenados, ¿no? Entonces me he dado la tarea de comenzar a revisar todos los planes y comenzar a ordenar. Hay tesis y documentos parecidos, pero no hay uno que los estructure en general. No es mi intención estructurar en general, a mí me interesa un par de cosas de esto, pero estoy haciéndolo. Entonces, estoy siguiendo más o menos este camino. La idea fue investigada, que sí ha habido investigaciones al respecto. No es que no hubo nada, sí ha habido investigaciones. ¿Están estructuradas? No, no están estructuradas. Son muy desordenadas, están muy dispersas, no hay un camino coherente. Entonces, sí, yo voy a trabajar en tratar de dar orden a esas ideas. Empezando de lo básico, empezando de mi lista. Tratar de ordenar la lista de los planes que el país ha tenido. La planificación de Bolivia, muy interesante. El gobierno lanza un plan, por ejemplo, la estrategia de desarrollo económico que sale más o menos a finales del 89, principios del 90, y el nuevo gobierno la desecha y cambia. Un nuevo gobierno entra y lanza el 92, ¿sí? Termina el gobierno y luego entra otro gobierno en el 93 y la cambia. Nunca hemos tenido continuidad en la planificación, salvo en los últimos años, ¿no? Claro, porque hemos tenido como solo una sola línea de gobierno, pero en el pasado no. Alguien planificaba una cosa y el siguiente la cambiaba. Es como si tuvieran docentes cada mes, ¿no? Empiezan las clases con un docente, el siguiente mes llega otro nuevo docente y dice, vamos a empezar de esta otra manera. Y lo mismo sucede con la planificación nacional. Bueno, otro día lo comentamos con más detalle, vamos a seguir avanzando. Pero la idea es que si no está estructurada, si está desordenada, pues hay que ordenar. Esa es parte de la investigación. Y si encontramos en algún lugar, o por ahí no sabemos que está ordenada, estructurada, pues, pero no está formalizada, continuamos. Entonces, ¿qué significa que no esté formalizada? Que no se le haya dado difundir, que no está practicada. Un amigo mío me decía, lo que no está publicado no existe. Uno pudo haber hecho un ejercicio muy bonito de hacer las cosas, pero si no lo ha publicado no existe. Yo, por ejemplo, tengo un libro sobre gestión de tesorería y crédito público. Nunca lo he publicado. Ya está desactualizado. Entonces, es un trabajo en vano, ¿no? No voy a contar la historia de por qué nunca se ha publicado. Pero ahí está, en vano. Nunca fue formalizado. Si alguien me pregunta y me hablara sobre la historia de la deuda, pues conozco, he trabajado, investigado, pero nunca lo he publicado. Es como si no existiera. Como nunca se ha publicado, alguien más puede seguir estudiando y pues plantearlo, ¿no? Pero si un trabajo ya está hecho, no tiene mucho sentido volverlo a hacer. No hay... Es como si dijera, a ver, vamos a descubrir cómo se hace el famoso ejemplo, ¿no? Vamos a descubrir cómo se hace el fuego. Ya se ha hecho el fuego, no hace falta volver a estudiarlo porque conocemos cómo hacer fuego, cómo hacer pólvora, la famosa palabra, el refrán que usamos, ¿no? No hay que descubrir la pólvora, dice. Ya está descubierta. Ese es el camino, ¿no? Si ya está descubierta, no vale la pena seguir avanzando, salvo que tengamos dudas, salvo que tengamos algo novedoso que incorporar. Luego habíamos hablado de las buenas ideas. Una buena idea de investigación tiene que solucionar un problema. Esto es importante, ¿no? Especialmente en nuestro contexto, en Bolivia, en nosotros como que somos parte de la universidad. La idea es pues que lo que estudiemos contribuya a solucionar un problema, que dé una respuesta a un problema
la sociedad, o un problema que los bolivianos tenemos y que quisiéramos resolverlo. Hay investigaciones, lastimosamente, que no solucionan un problema. Lo hacen por investigar, porque tienen alguna curiosidad en algo, pero la verdad es que no resuelven un problema concreto, ¿no? Eh, no sé si era con ustedes el ejemplo, pero yo me acuerdo que leí una noticia en el periódico y decía, la noticia decía, eh, ¿cuáles eran las costumbres relacionadas con la sexualidad en la antigua Roma? ¿En qué me contribuirá eso ahora? Por lo menos no, a mí no me queda claro. Yo no sé en qué me... Probablemente un estudio actual sobre sexualidad en Bolivia sea interesante. Puede ayudar a prevenir embarazos no deseados, a prevenir enfermedades de transmisión sexual, temas de VIH, etcétera. Me parece relevante. Pero en la antigua Roma no lo sé. No sé si sirve para algo. Por lo menos a mí no me queda claro, ¿no? Habría que tal vez leer más. Me acuerdo de una publicación, creo que el periódico El Deber de Santa Cruz publicó una nota de prensa al respecto. No me parece relevante, ¿no? Ni que solucione un problema que vaya a resolver una cosa que necesitamos los bolivianos. Ahora, claro, no era un boliviano el que escribió eso, ¿no? Pero ahí. La idea es que las buenas ideas, pues, contribuyan con la sociedad, no sean relevantes, es decir, importantes, que solucionen un problema. Eh, es justo, digamos. Tiene que ser una investigación que motive al investigador. Si nos motiva, pues estamos dispuestos a investigar, a poner esfuerzos en hacer las cosas, ¿no? Por ejemplo, ese tema de los planes, pues de alguna manera me ha motivado. Me he ido a la biblioteca, he pedido archivos de 1940, he buscado escanearlos, he estado revisando en internet. Entonces, me ha motivado. Hasta me ha gustado estar en la biblioteca viendo archivos antiguos que no hay en internet, ¿no ven? No encontramos los archivos antiguos. Hasta es interesante. Están pues en máquina de escribir. Claro, en 1940, ¿cómo se presentaban los informes? Pues tenían que ser nomás pues en máquina de escribir. Y tiene que motivarte en hacer, en avanzar, tiene que emocionarte hacer, ¿no? Porque si no te emociona hacer, entonces lo postergas, lo dejas, no avanzas. Mira, he estado haciendo mi colección de planes. He encontrado, por ejemplo, algunos de esos los he encontrado en la biblioteca, otros están en internet. Entonces, he estado, claro, leyéndolos, haciendo mis apuntes. No están viendo ustedes mis apuntes. Miren, este es el plan. Miren, está en máquina de escribir. Era interesante. En 1940 creían que en 20 años podíamos cambiar las estructuras del país y llegar a ser un país con altos estándares de vida. Miren, agosto de 1942. Es una maquinita de escribir. El que escribe, claro, es el jefe de misión Bohan, de él es su nombre de plan. Pero nos tiene que animar, ¿no? Tiene que animar a leer, a escribir. Claro, de hecho, es que no con mi celular. Tiene que animarnos a buscar, a revisar cosas.
De eso se trata, de que nos tiene que motivar a leer. Yo no estaba leyendo, por supuesto, ¿no? Una lectura, un skimming o un scanning muy rápida para ver lo que me interesaba y he estado tratando. Claro, ya no es en papeles, lo subrayo, ¿no? Está ahí. Eso trata la investigación, ¿no? Si no, ay, hay que ir a la biblioteca, escanear, pedir, hay que leer. Además, qué aburrido leer 27 hojas de una cosa tan aburrida, ¿sí? Qué aburrimiento. No, no vamos a avanzar nunca. La investigación tiene que motivar al que está haciendo, ¿no? Tiene que generar interrogantes y nuevo conocimiento. Claro, está muy fresco esa mi experiencia, sigo haciendo, ¿no? El tema de la planificación en Bolivia. Entonces había preguntas como que, qué interesante, ¿no? El plan Bohan de 1940, en realidad esta es la carta del 42, pero el 40 la inician, el plan Bohan. Eh, la pregunta es, ¿cuáles pues los intereses de Estados Unidos? Los intereses de Estados Unidos de venir con una misión de expertos americanos, porque vienen expertos agrónomos, expertos en minas, y comienzan a hacer un relevamiento de todos los recursos que tiene el país y plantean un plan de desarrollo. ¿Cuáles son los intereses? No dice aquí, ¿no? O sea, claro, venía la pregunta venía desde atrás, decía, pucha, ¿y cuáles son los intereses que hay? ¿No tendrían una doble finalidad de la misión? Está bien, venir con la excusa de promover el desarrollo del país y, hacernos recomendaciones sobre cómo podríamos prosperar, pero por otro lado también pues es de saber qué recursos tiene el país, ¿no? Me imagino, pienso. Ya Estados Unidos era una potencia para entonces. Recuerden que estaban, después de eso empezó la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? ¿Cuáles son los intereses detrás de la cooperación? Me preguntaba. Surgían nuevos interrogantes, nuevas preguntas de la lectura, ¿no? Eh, claro, seguramente también había temas ideológicos, ¿no? Recuerden que estamos en un mundo ya que de pronto va a ser polarizado, ¿no? Los comunistas, si quieren, los que apoyan el capitalismo versus comunismo, ¿no? Entonces, claro, será una propaganda ideológica decir, ¿sabes qué? Los capitalistas te apoyan. No lo sé, solamente la idea es que me vienen preguntas a la mente, ¿no? Hay nuevas preguntas, nuevos interrogantes. A lo largo de toda la planificación, una cosa que me he encontrado es que siempre hemos dependido del financiamiento externo. Incluso hasta ahora, ¿no? Tenemos que emitir bonos en el exterior. Probablemente ya no enfocados en algún país en particular, pero el financiamiento siempre ha estado presente. No hemos podido autofinanciarnos, siempre hemos estado plata de afuera, todo el tiempo. Es interesante. Pero bueno, ahí está. Es novedoso. La idea tiene que ser algo nuevo. ¿Qué es lo novedoso que yo le voy a rescatar a esto? ¿De qué me va a servir lo que estoy haciendo? ¿Voy a tener nuevas interrogantes, nuevos conocimientos? Está bien. ¿Me sirve de algo aprender las lecciones del pasado en planificación? Probablemente sí, ¿no? Para no cometer errores del pasado. Esas son las características de la idea. ¿No? Tienes una idea que tenga estas características para decidir que sea buena. Estas ideas hay que ir madurándolas y concretándolas en el tiempo. ¿Cómo se las concreta? Con preguntas de investigación.
Tiene que haber pregunta de investigación. La pregunta de investigación debe estar planteada, el problema de investigación debe estar planteado en forma de pregunta. El problema de investigación es que hay una ausencia de conocimiento, decíamos. Es que algo no conocemos. Y como algo no conocemos, pues lo que hacemos es, nos planteamos una pregunta que nos ayude a resolver. Hemos visto el videito de 31 minutos, ¿cómo te vas a tu casa? ¿Cómo se va a su casa? Compañeros. Creo que no, licenciado. No, licenciado. No, más bien usted nos mostró de esos niños que sufren de ese problema de que no pueden crecer, ¿cómo se dice? Se me olvidó. Ay, ay, ay. Sí, sí. Claro, habíamos acabado recién, ese era el tema de los enfoques. Ahora estábamos hablando de del problema de la investigación. Sí habíamos hablado de la voluntad que era importante para investigar, ¿no? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bueno, pues vamos. La pregunta de investigación es sumamente importante. Es decir, tiene que haber varias preguntas que guíen mi trabajo de investigación. Si no hay la pregunta, pues no voy a poder avanzar con claridad. Y la pregunta no puede ser una pregunta genérica, porque la respuesta es cualquier cosa. Si pregunto dónde vives, me responden cualquier cosa. ¿Dónde vives? En La Paz, en el auto, en mi casa, con mis papás. Aquí hay una pregunta, miren, es un videito me gusta a mí, es un programa chileno que hace una serie que se llama 31 minutos. A ver, vamos a ver. Compartir, dice. Vamos a escuchar esta pregunta. Dice, miren, y dice 31 minutos, ¿cómo se va a su casa? Esta pregunta tiene problemas, ¿no? No es muy clara ni precisa. Y como la pregunta está mal hecha, pues las respuestas son diferentes. Y nos hace reflexionar que si la pregunta está mal hecha, pues la respuesta, que es la investigación, también va a estar mal llevada a cabo. ¿Verdad? Vamos a leer, vamos a ver cómo se va a su casa. Escuchamos. Está tan bonito el audio. A ver, voy a volver a compartir. Otra vez compartir. ¿Qué tengo que apretar? Esto. Optimizar automáticamente. Optimización para movimiento y video. Listo. Comparto. Ahí va otra vez. Hola, soy Mico el micófono para 31 minutos. ¿Se escucha ahora? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bueno, va a entrevistar. Va a entrevistar, ¿no? Vamos a ver esa pregunta que no está bien planteada, por eso las respuestas son... Como se habrán dado cuenta, el cómo se va a su casa, el cómo se va a su casa, es pues, la pregunta es muy genérica, ¿no? ¿Cómo te vas a tu casa? Me voy comiendo, me voy feliz, me voy en micro, Me voy volando, voy- licenciado. voy volando, me voy después, me voy feliz después de haber cumplido con mis deberes. Es lo mismo, ¿no? Si preguntan dónde vives, las respuestas van a ser muy variadas. Si la pregunta es más precisa, entonces van a tener más precisión en las respuestas también, ¿no? ¿Cuál es la dirección del lugar donde dormiste anoche? Es una cosa diferente, ¿no? ¿Dónde dormí anoche? ¿Cuál es la dirección de tu domicilio u lugar de diferencia? Estas son más precisas, ¿no? Cuando planteemos el problema de la investigación, el problema lo planteamos en forma de pregunta. Pero la pregunta tiene que estar bien redactada, ¿no? Tiene que ser precisa, clara, concreta, comprensible. Si no, pues si no tiene esas características la pregunta, vamos a tener cualquier respuesta.
Y la pregunta también tiene que estar pensada de acuerdo a quién va a estar dirigida la pregunta. Si la pregunta la vamos a dirigir al público en general, después, cuando la pregunta la adaptemos al público, procuremos pues usar una pregunta que eh, sea, sea fácil de entender por ellos, ¿no? Por eso dice que tiene que ser clara. Es decir, si le preguntas a la caserita de la esquina, ¿a cuánto alcanza su activo exigible? ¿Te entenderá? No, licenciado. No, licenciado. No, licenciada. ¿Ustedes saben qué es el activo exigible? No me contestan, no se me hace dudar. Licenciado, ¿Sí? no sé, pero podría adivinar. Bueno, activo accesible sería todos los recursos por los cuales se puede acceder de la empresa. Un ejemplo sería caja o algo así. O no sé si estoy bien. Se refiere al activo exigible, por supuesto, a un derecho que tú tienes, que lo tienes que exigir, ¿no? El ejemplo más clásico del activo exigible Por son cobrar. las cuentas por cobrar. Entonces, el activo exigible puede ser que todavía no sea muy claro, ¿no? Vendedores ambulantes también no sé si es muy claro. Pero puedes usar la misma pregunta en términos más sencillos. ¿Cuánto suman las cuentas por cobrar de los vendedores callejeros que trabajan en el Prado de la ciudad de La Paz? Se dice que la pregunta no debe expresar una afirmación. Claro, si nosotros tuviéramos como pregunta de investigación, los habitantes del área rural del departamento de La Paz tienen dificultades para acceder al crédito de vivienda social. Estoy afirmando algo, ¿no? Que tienen dificultades. ¿Tienen dificultades? Ya he orientado la pregunta. Parece inofensiva, ¿no? ¿Tienen dificultades? Algo así, licenciado, algo así. Se está orientando, ¿no? Es como yo les preguntara a ustedes, a ver, una pregunta que puede generar sesgo. Yo les diría, ¿qué opinan del mejor profesor de métodos y técnicas de investigación, Vicente Aguirre? Estoy orientando, ¿ves? Ya estoy afirmando algo. La idea es que la pregunta no genere un sesgo. Tal vez lo mejor será preguntar, ¿qué opinan los habitantes del área rural del Departamento de La Paz respecto a la accesibilidad del crédito? Así no digo si tienen dificultades o no, sino pregunto, ¿qué opinan? ¿Qué opinan del licenciado Aguirre? Ah, entonces ya la opinión es abierta, ¿no? Pero si empiezo la opinión afirmando algo, ¿qué opina del mejor licenciado? Les digo, ya es sesgado, ¿no? Entonces la pregunta va a ser importante. La idea es que no exprese. Cuando corresponda implica que
No necesariamente hay dos o más variables. Por ejemplo, en preguntas descriptivas, no hay. En este caso, la primera pregunta no es descriptiva, se está buscando una relación. En Bolivia, ¿cuál es la relación existente entre el tamaño poblacional del municipio y la conflictividad social? Ahí podemos ver. ¿Será que los municipios más grandes son más o menos conflictivos? ¿O los chicos son más o menos conflictivos? Eso está preguntando, ¿no? Pero está preguntando dos variables. ¿Qué es una variable? ¿Qué es una variable? Algo que puede cambiar de repente, licenciado. Algo que puede cambiar. Eh, la definición dice que puede variar. Variable viene de variación, que puede variar o cambiar, ¿no? A veces Pero en matemáticas, claro, la variable es un símbolo que simboliza que va a cambiar, ¿no ve? Y puede tomar cualquier valor, X también, esa es la variable. Que no, a mí me gusta cuando veo variable, dibujos que muestren que hay cambio, ¿no? Variación. Siempre, está cambiando, ¿no? Esa es la variación, está moviéndose. Entonces, variable viene de que hay una característica, la variable es una característica del hecho que estamos estudiando que varía de un sujeto o de un objeto de investigación a otro, de un sujeto que varía de un sujeto a otro. Por ejemplo, si yo los estudiara a ustedes, a los estudiantes de primer año de la carrera de Contaduría Pública, yo puedo estudiarlos por las variables que tienen. ¿Qué variables tienen ustedes? Tienen cosas que varían entre ustedes. La edad, no todos tienen la misma edad, entonces varía entre ustedes la edad. Por casualidad puede haber alguno que tenga la misma edad, cumple el mismo día, años. Eh, pero es muy poco frecuente, ¿no? Pero después varía entre ustedes la edad, varía dónde vive, el lugar de residencia, varía de qué colegio vinieron, si fue fiscal o particular o de convenio, varía el tipo de vivienda que tienen, el acceso a internet, varía el sexo que tienen, si son hombres o mujeres, varía si trabajan o no, tal vez trabajan o trabajan tiempo parcial o no trabajan. Varía los medios que disponen para pasar clases. No sé, pues habrá familias que tendrán para pasar clases computadora, ultra mega gamer, ¿no ve? Última generación, habrá otros que pasan clases con su celular súper básico. Habrá otros que tienen computadora, impresora a color, escáner, miles de cosas. Otros probablemente con recursos más modestos tendrán pues el celular y su cuaderno y su lápiz. Pues, esa característica, ¿sí? Las características que ustedes tienen se las mide a través de las variables, ¿no? Entonces, los problemas expresan relación entre variables. Aquí están en negrita las variables. Segunda pregunta, ¿el rendimiento académico de los estudiantes en Bolivia depende de su situación de empleo, estado civil, edad y tiempo libre? ¿Qué variables son? Rendimiento académico, claro. Entre un grupo y otro va a cambiar, ¿no? Esta creo que la voy a ajustar. La voy a cambiar, ya se me ocurrió una idea un poco más interesante. Eh,
¿cuál de los siguientes factores afectan en mayor medida al rendimiento académico? ¿Qué factores? ¿Cuál de los siguientes factores? Lo que pasa es que quiero saber, Carlos, se me ocurre una pregunta. Esta pregunta, cuando hay preguntas de todo tipo, lo vamos a estudiar después. Esta pregunta es una pregunta de tipo relacional, solo me interesa saber la relación entre el tamaño y la conflictividad. Pero hay preguntas que son preguntas causales, que les interesa saber la causa y el efecto, y dentro de las causas, ¿cuál de las causas es la más importante? Y claro, las preguntas van incrementando su grado de complejidad. Por ejemplo, para llegar a esta pregunta de acá, esta de acá, seguramente se ha empezado de preguntas básicas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el nivel de rendimiento académico de los estudiantes? Así más o menos evolucionan las preguntas. El rendimiento académico de los estudiantes universitarios en Bolivia. Pero estas van evolucionando en el tiempo. Se hacen más complejas las preguntas a medida que seguimos investigando. ¿Qué variables influyen en el rendimiento académico de los estudiantes universitarios bolivianos? Miren, se ha ido complejizando, ¿no? Lo primero que te interesaba era saber su nota. Luego te interesa saber qué variables influyen. Y digamos que encuentras que son la situación del empleo o el estado civil. ¿Cuál de estas tendrá mayor influencia? A ver, déjenme pensar una buena pregunta. No sé. No voy a animarme a hacer una. ¿Cuál de las variables Miren qué interesante. De las variables. Situación de empleo. Estado civil. Edad. Tiempo libre. Ingresos le puedo aumentar, ¿no? Es la que tiene un mayor efecto sobre... ¿Cuál es la que tiene un mayor efecto sobre el rendimiento académico? ¿Cuál de las será, no? Esta creo que hay que... Miren, otra cosa que aparece, ¿eh? Las preguntas, por si acaso, las preguntas no salen a la primera. Hay que ir pensándolas. Seguir ensayando las preguntas. Las preguntas van en grado de complejidad. De preguntas muy sencillas, descriptivas, a preguntas más complejas, preguntas que tienen que ver con causa-efecto. Por lo general, las preguntas tienen variables. Cuando corresponda, tienen que tener dos o más variables. Pero también puede haber preguntas de una sola variable. ¿Cuántos habitantes hay? Una sola variable. ¿Por qué una sola variable? Porque pues, son preguntas descriptivas. Son preguntas descriptivas. Una cosa más. ¿Cuándo es el censo en Bolivia? ¿Está probando eso? Noviembre.
Mes de noviembre. Noviembre, licenciado. Ya. Desde ahora les anticipo. Eh, por favor, voy a dar puntos extra a todos los que participen del censo. Es una oportunidad muy interesante para aprender las variables que contiene el censo, aprender a encuestar, aprender cómo se hace un estudio, un trabajo de campo. No se lo pierdan porque es un aprendizaje importantísimo. Y dice, ¿cómo Y podemos? único, ¿no, licenciado? No único porque bueno, van a tener de aquí a 10 años. En algún momento de la vida va a desaparecer los censos. En Europa, en países muy desarrollados, ya no hay censos. ¿Por qué? Porque el grado de información ha llegado a tal punto que todos tus datos están registrados en diferentes lugares y el Estado accede a todos ellos. ¿Por qué hacemos censo? Porque no tenemos buenos datos en los registros administrativos que se tienen en el país, ¿no? En cambio, en Europa alguien aprieta un botón y pueden saber cuántos habitantes hay en la ciudad. Porque se registran cuántos entran, cuántos salen, y no es que tienen mucha precisión en eso, ¿no? Cruzan tus datos con tus código de FPs, pueden saber cuánto ganas. Cruzan tus datos con derechos reales, pueden saber qué bienes tienes. Cruzan tus datos con la universidad, pueden saber tu grado de estudios. En cambio, en nosotros no tenemos ese nivel de información. Algún día vamos a llegar. Pero como no tenemos ese nivel de datos, tenemos que ir a casa por casa a preguntar. Se acostumbra a hacer censos cada 10 años en el país. Ahora estamos retrasados, ¿no? Pero, como dice su compañero, es una oportunidad, no sé si llamarle única, pero por lo menos que no va a haber un buen tiempo. Yo pienso que vamos a hacer un 10 años, vamos a tener seguramente de aquí a 10 años otra vez un censo. Y aprovechen, ¿no? Porque después en 10 años ustedes ya van a estar trabajando, van a estar, no sé, pues algunos ya en otras cosas y probablemente no tengan el tiempo como lo tienen ahora, ¿no? Especialmente los que solo se dedican a estudiar. Así que sí, yo voy a dar puntos extra a los que participen del censo. Va a pasar que en algún momento, de aquí a mitad de año, etcétera, van a capacitar encuestadores. El INE va a requerir encuestadores y ahí tienen que inscribirse. Lo bueno de esto es que ahora todo es digital, igual seguramente que el carnet de vacunación les van a dar un certificado de censador, encuestador. Es interesante, yo he participado de un censo, en el 92, he participado del censo. Y luego he participado también el 2001. En 2001 he participado del censo. Y era muy, muy interesante, así que participen, por favor. Bueno, ya está mi comercial del censo. Bueno, esas son las preguntas, ¿no? Vamos a nuestro tema. Las preguntas tienen que expresar relación de dos o más variables. Ahí están las preguntas. Dice que el planteamiento del problema debe implicar la posibilidad de realizar una prueba o la posibilidad de que se pueda verificar la respuesta. Tengo que tener la posibilidad de que la pregunta me permita realizar una prueba. O de que yo pueda medir estas variables, ¿no? Pueda verificar la respuesta. ¿Cómo puedo medir la banda ancha? Bueno, lo puedo hacer a través, no sé, pues se me ocurren diferentes formas, ¿no? Seguramente yo puedo medir esto. Puedo preguntar a los estudiantes o puedo pedirles que me pasen su factura de internet. Y en su factura de internet dice por cuánto pagan, ¿no? ¿Cuántos habitantes hay en la ciudad? Sí, puedo preguntar y puedo pues contarlos. Entonces, tiene que haber la posibilidad de verificar estas cosas. Ahora, hay preguntas, ya, esto también se cruza con lo que hemos aprendido del hecho. El hecho tiene que ser real, ¿no? Probablemente si se plantea una pregunta del tipo, no sé, pues una pregunta que incluye una variable que no es real, no vamos a poder medirla ni cuantificarla, ¿no? O una pregunta muy compleja, con una variable difícil de medir,
No sé, se me ocurre, a ver, ¿qué se me ocurre? A ver, ¿cuántos estudiantes se encuentran enamorados? No sé, estar enamorado. ¿Qué implica? ¿Es posible medir? No lo sé. Complicado, ¿no? Por suerte no tenemos ese tipo de problemas en ciencias económicas. Casi todas las cosas las podemos medir o tenemos definiciones. Pero las preguntas deberían tener la posibilidad de verificar la respuesta, ¿no? De poder medir lo que estamos procurando encontrar. Y algunas cosas más que aquí lo voy a poner lo voy a hacer una aclaración. Algunos autores dicen que la pregunta tiene que tener lugar, tiempo y ámbito. No sé si llamarle ámbito, podemos también, o los sujetos, ¿no? Lugar, tiempo, ámbito, o ponemos sujetos. Es que no necesariamente son sujetos, ¿no? Bueno, luego lo vamos a aclarar. Lugar, Bolivia. Tiempo, el 2021. Ámbito, mujeres, jefas de familia monoparentales. ¿Sí? Lo voy a anotar aquí, mejor. ¿Cuántas mujeres? La Paz, Bolivia, lugar. Año, tiempo. Jefas de familia monoparentales. Algunos pero dicen que esto no es necesario. Siempre y cuando esté en otro lugar. Es decir, no es necesario colocar el lugar, el ámbito, el tiempo en la pregunta, siempre y cuando esto esté en otro lugar. Ustedes han visto tesis en su último trabajo y en las tesis que han visto seguramente han visto una cápite que se llama delimitación. Dice delimitación temporal, espacial. Entonces, o alcance, ¿no? El alcance de la investigación. Entonces, el alcance, dice, el alcance es el 2021. El alcance es pregunta, ¿no? ¿Por qué? Porque en otro lugar del documento ya dice cuántos habitantes tiene el Valle de Tembladerán. No dice año acá. Pero puede tener este trabajo de investigación un lugarcito que diga alcance y en el alcance se aclara, se dice, bueno, aquí vamos a estudiar a los habitantes que viven durante el 2022 hasta el 18 de abril. Y el barrio de Tembladerani se encuentra en la ciudad de La Paz. Nos referimos como habitantes a todos los que pernoctan o duermen en la zona. ¿No? Entonces hay un lugar que en el alcance se delimita lo que va a contener. El barrio de Tembladerani está ubicado en este mapa y estos son sus límites. Entonces algunos autores dicen, no es necesario que esté todo aquí en la pregunta, porque hay otro acápite que se llama alcance o delimitación y ahí se anota.
Nosotros, por lo pronto, vamos a anotar, cuando les pregunten los exámenes, vamos a anotar en la pregunta especialmente el lugar, el tiempo y el ámbito. ¿De acuerdo? No hay que olvidar que una pregunta bien planteada, para algunos autores es tan importante. Por ejemplo, Tamayo dice que si la pregunta está bien planteada, mitad de la investigación ya está bien hecha. Akov, muy antiguito, dice que si la pregunta está bien planteada, el problema está parcialmente resuelto. Bueno, además de eso, de lo mencionado, hay algunos autores que dicen que las preguntas deberían llevar, la pregunta de investigación debería tener algunos elementos. Por ejemplo, la pregunta debería tener quién, dónde, qué, cómo, qué, por qué, cuánto. ¿Sí? Miren, esta es una pregunta que viene de acá. Aquí le marco. Lo estaba haciendo antes de la clase, estaba preparando la clase y me acordé de esto. Miren esta pregunta. Dice, ¿por qué los estudiantes de la carrera de Contaduría Pública de la UNSA, que están en primer año durante la gestión 2022, prefieren las clases presenciales en vez de las clases virtuales? ¿Qué elementos tiene esta pregunta? ¿Tiene quién? Los estudiantes de la carrera de Contaduría Pública. Lo voy a copiar ahí abajito ya. ¿Quiénes? Los estudiantes. ¿Dónde? En la UNSA. ¿Qué y por qué? Hay las clases presenciales. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo? Vamos a comparar entre las clases presenciales y virtuales. ¿Qué costo? ¿Qué es lo que se está buscando estudiar? ¿Qué y por qué? La preferencia. ¿Cuándo? Durante el año 2022. Son algunos, algunos otros autores dicen que debería tener esto, ¿no? Son los elementos que deberían tener la pregunta de investigación. En salud, en salud, usan una cosa que se llama elementos PICOT. PICOT de población, I de intervención, C de control, O de outcomes, o resultados, ¿no? Productos. T de tiempo. PICOT, P-I-C-O-T. Nos dice cualquier pregunta debería tener la población, debería tener qué es lo que se está haciendo con esa población, debería tener una comparación. Usa control porque en las ciencias naturales en general, mucho más que las ciencias sociales, aunque en las ciencias sociales está de moda ya los diseños experimentales, se acostumbra a comparar. Entonces, en medicina, en salud, se acostumbra a comparar. A un grupo le das un medicamento, a otro grupo no le das medicamento. Unos están vacunados, otros no están vacunados. ¿Quiénes se mueren más? Unos están vacunados, otros no están vacunados. ¿Quiénes van más a terapia intensiva? Se acostumbra a tener control. Entonces se dice que en salud debería haber un elemento de la pregunta, debería ser el control. Y luego el tiempo. Para algunos otros estudiosos puede ser esto una guía. Cuando planteen su pregunta, podrían tener estos elementos. Lo que hace es esto es aclara más, ¿no? Aclara más la pregunta. En lo personal pienso que no necesariamente podemos tener todos, ¿no? Puede haber preguntas tan claras como esta. ¿Cuántos habitantes hay?
Lo importante es que se tenga claridad en la pregunta. Podemos tratar de buscar una receta, una guía, está bien esta guía, pero pónganse a pensar que lo importante es que lo que trata de hacer esto es buscar claridad, busca aclarar, entonces lo aumenta elementitos para que nos dé más claridad en lo que estamos pensando hacer. No hay que olvidar que las investigaciones, además de ya tenemos una buena pregunta, no hay que olvidar que las preguntas también tienen que ser viables y factibles. Viable como que tiene que ser posible realizar. Por ejemplo, dice aquí esta pregunta, ¿cuál es el efecto de la introducción de la banca por Internet en las áreas rurales en Bolivia, donde actualmente no existe el servicio por Internet? No es viable, ¿no? ¿Cómo voy a estudiar en algún lugar donde no hay actualmente servicio por Internet? Ah, es que la van a introducir recién, por eso dice introducción. ¿Y quién la va a introducir? ¿Voy a esperar a que introduzcan el Internet para ver? No va a pasar mucho tiempo. Luego tiene que ser factible. Debe existir el tiempo, los recursos y la técnica para realizar la investigación. ¿Cuáles son las características, ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son las características de las transacciones mediante trueque en los pueblos indígenas no contactados que habitan aislados en la Amazonía boliviana? Yo les cuento esto es por si acaso, viene de una experiencia real. Yo tengo un amigo que le han pedido investigue el estado de salud de los pueblos no contactados. Y él me dice que he estado en una presentación que él incluso ha hecho en la Cancillería, porque es un proyecto binacional entre Bolivia y Perú. Y lo que dicen es que hay en Bolivia, en la Amazonía boliviana, hay pueblos no contactados. Indígenas que andan como en las películas, con flechas, que viven en la selva. Claro, desde el lado económico, interesante sería saber cómo transan, ¿no? Cómo ellos intercambian. Pero podremos ir, conocemos su idioma, podremos contactarnos. Incluso noté que son reacios, porque mi amigo me cuenta que él es un conocedor de la Amazonía, él trabaja mucho temas de geografía y medio ambiente, y él me dice que los ha visto alguna vez. Y me dice que cuando estás pasando, digamos, en una avioneta o estás pasando en la lancha, ellos te flechean. Y además para entrar al lugar dice que viajas 3 días por río, ¿no? Una semana caminando. ¿Tendremos la plata, los recursos como para contactar, para hacer esta investigación? No hay que olvidarse de esto, ¿no? En realidad es interesante hacer, pero ¿es posible tener los datos? No es un tema de que la pregunta esté mal hecha o mal formulada, es un tema de que no hay las condiciones para hacer la investigación. Entonces, además de preocuparnos por la pregunta, tenemos que asegurar que nuestra investigación sea posible hacer, ¿no? Es decir, que sea factible y viable. Otra cosa importante que no hay que olvidar en el tema es el tema de la justificación. A ver, aquí voy a hacer un stop. A ver, un voluntario o voluntaria que me diga qué es lo que le dice a sus papás cuando tiene que ir de fiesta. Tengo trabajo grupal, mami, papi. ¿Tú le dices tienes trabajo grupal?
Sí, licenciado. Bueno, si es trabajo grupal, bueno, pues, y, y no sospechan cuando te vas bien peinadito, te bañas, te cambias, te vas con tu traje de fiesta. Casual nomás uno va a las fiestas, Debe beber licenciado. en la plaza, le dice. Buena fiesta en la plaza. A ver, ¿qué le dicen pero a sus papás? Pues a ver, otro voluntario que no, que le diga la verdad. Licenciado, usualmente te preguntan a dónde y con quiénes. ¿Qué Y les hasta qué dicen hora. pero? Yo soy papá, recuerden, ¿no? Tengo una hija mi hija tiene 15, entonces está en ese tema de, va a cumplir 16, pero están haciéndole, sus amiguitas tienen 15 y cosas, entonces me está justificando de por qué tiene que ir. ¿Cómo justifican, pues? Licenciado, es de que si puedo ir a una fiesta solo va a ser hasta tal hora y te pasas, ¿no? Pero la cosa es el permiso. Claro, la cosa es el permiso, pero ¿qué le dicen? ¿Qué les dicen para que tengan permiso? Que nos hemos portado bien y que hemos hecho nuestras cosas, nuestros pendientes. Ya está muy bien, es parte de la justificación. Me he portado bien, he hecho mis pendientes y quiero ir. ¿Por qué vas a ir? Convencerle, licenciado. Hay Podemos que convencer. plantearle algo que vamos a hacer o no sé, podemos intercambiar, es como se puede decir. Ya, esa es la idea, esa es la palabra, hay que convencer. También sería de una parte ayudar en el trabajo, ¿no? De una parte para que él nos pueda dar el permiso. Está bien, claro, la idea es convencer. Entonces, la justificación, los trabajos de investigación tienen una cápita de justificación. Tenemos que justificar por qué estamos investigando. ¿Por qué es importante analizar, por qué estoy analizando yo la planificación en Bolivia? Desde donde estoy haciendo, lo estoy haciendo porque el nuevo plan de desarrollo se llama hacia la industrialización sustitutiva de importaciones. El país quiere dejar de importar cosas y dice, produzcamos cosas para no importar. Importamos ropa de la China, produzcamos ropa barata, buena para no importar de la China. Traemos trigo de Argentina, produzcamos trigo para ya no traer de Argentina. Industrializar cosas para evitar importar. Yo estoy investigando y digo, bueno, yo quiero investigar los planes del pasado porque quiero saber si esta es una idea nueva o en el pasado ya había. Y si en el pasado ya había esta idea, ¿por qué en el pasado ha fracasado? ¿Qué debo aprender del pasado para no volver a fracasar en el futuro? Justificamos de por qué tenemos que hacer esto. Tenemos que convencer al lector de por qué es muy importante nuestra investigación. Y así como ustedes convencen a sus padres de por qué tienen que ir, igual hay que convencer acá. No tengo que ir, papá, porque mis relaciones sociales están en peligro. Necesito hablar con los demás. Necesito conversar. Necesito distraerme, relajarme de mis estudios, ¿no? Tienen que convencerlos. Entonces, las investigaciones tienen una cápita de justificación. Por ejemplo, esta, que es el seguimiento a los titulados que se ha hecho en la carrera, se justifica, dice, ¿no? Este seguimiento a los titulados es frecuente en las universidades extranjeras y nacionales. Ya se lo hace. Como decir, mis amigos van a ir, sus papás les dan permiso, lo clásico. Pero además, este seguimiento a los titulados permite construir indicadores de eficiencia. No, como decirle, ¿sabes qué, papi? Tengo que ir porque también es un premio que yo cumplo con mis tareas, mis obligaciones, soy buen estudiante, entonces necesito tener una motivación. Claro, el hacer seguimiento a los titulados coadyuva a la construcción de indicadores de eficiencia. El Estado pues da plata para que se titulen
universitarios. El saber cuántos se titulan es un indicador para medir si la plata está siendo bien invertida. ¿Por qué más debo investigar a los titulados? Porque la carrera ha iniciado un proceso de mejora continua con miras a la acreditación. Y la acreditación pide hacer seguimiento a los titulados. Entonces hay que hacerlo por eso. La carrera del 2015 se ha acreditado y ha quedado pendiente el seguimiento a los titulados. Hay que cumplir con los pendientes que han quedado. Si hacemos seguimiento a los titulados, podemos retroalimentar los planes de formación. La incorporación de procesos de seguimiento contribuye a la definición de políticas y medidas que permitan mejorar la calidad de la formación, con miras a responder de manera efectiva a la demanda laboral. Estoy justificando de por qué investigar esto. Los trabajos incorporan también esto, ¿no? Justificar de por qué deberíamos hacerlo. Bueno, con eso habríamos concluido esto. Bueno, una cosa más que se nota en la justificación es una cosa que no está aquí, pero podría notarse es, por ejemplo, que se ha revisado la literatura y es un tema que no se había investigado antes. ¿De dónde también surgen estas ideas de por qué la justificación? De seguir leyendo, ¿no? De leer el marco teórico, de construir un marco teórico, de revisar bastante, y ahí van a salir varias ideas. Por ejemplo, yo de la lectura que hice sobre los planes encontré que había alguien en los 80 hizo una revisión de los planes y los catalogó, hizo una matriz y los calificó, si el plan era participativo, no era participativo, si se cumplió o no se cumplió. Una cosa interesante, me parece razonable. Pero bueno, la idea es justificar, y para justificar, para tener más argumentos de justificar, es bueno seguir leyendo, ¿no? Si leemos más, vamos a tener más argumentos para tener una mejor justificación. Con eso habríamos acabado este tema. Lo que vamos a hacer ahora son su tarea. Su tarea consiste en que van a elaborar una lista de 10 ideas de investigación. 10 ideas que van a colocarlos en una matriz como esta. Manuscrita, por favor. Todo manuscrito. Ideas, y las 10 ideas las anotan acá. Una lista, idea 1, idea 2, idea 3, idea 4. Luego se preguntan si su idea es buena. Y colocan aquí en las columnas las características de una buena idea. ¿Soluciona un problema? No sé, por ahí mi idea era revisar los planes, la planificación nacional y verificar si están los autores incluidos. ¿Y de qué me sirve saber los autores? ¿Me soluciona un problema? ¿Es relevante saber quién ha hecho los planes? No lo sé, ¿no? El otro día leí un artículo sobre Camacho, el gigante Camacho. Ha habido en la historia de Bolivia un gigante que medía 2,40 que vivía en Cochabamba, que era Camacho. Y una de las cosas que no se sabe con Camacho es dónde está su esqueleto. Y entonces ha habido gente que se ha dedicado a investigar dónde está el esqueleto de Camacho. ¿Me sirve para algo? ¿Será relevante? No lo sé, tal vez desde las ciencias naturales, no sé, pues querrán saber cuál es la estructura ósea, no lo sé. ¿Pero me solucionará? ¿Es relevante para la sociedad? Van haciendo una suerte de una lista de chequeo, ¿no? Colocan las características de una buena idea que hemos puesto ahí arriba y las van marcando. Luego en una siguiente hoja, o lo pegan 2 hojas juntas, como vean, en una siguiente hoja puede ser, la idea la transforman en pregunta de investigación, en el problema. Su idea la transforman en problema. Y luego otra vez hacen una lista de chequeo con recomendaciones sobre el problema. Si quieren. Ustedes aquí anotan las recomendaciones que ustedes que están en la lectura, ¿no? En las tiquean. Y luego elijan, de todas estas ideas, elijan una idea.
Elijan una idea. De las 10 eligen una y justifican en máximo 400 palabras. Una hojita, máximo una hoja, máximo dice, ¿no? Puede ser menos. ¿Por qué es importante su idea? ¿Por qué deberíamos investigar? La justificación es importante. Yo les comento que incluso los trabajos de investigación a veces son financiados. Alguien les paga por investigar. Incluso las tesis. Alguien paga por investigar. Pero para que te paguen por investigar tienes que convencerlo, ¿no? Porque tu tesis es importante. ¿Por qué deberían pagarte por investigar? Y eso, y con eso, ¿y cómo hacemos eso? Pues con la justificación. Esa es su tarea, como verán, es relativamente sencilla. Voy a aumentarle un ejercicio más. Este voy a aumentar. Un ejercicio más le voy a aumentar. Ya tiene que ver con esta tablita. Voy a anotar una pregunta y van a completar la tablita esta. ¿Quién, dónde, qué, por qué, cómo? Van a completar. Voy a anotar un ejercicio y van a completar. Eso lo voy a hacer un ratito más y con eso van a tener sus... Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a mandar una pregunta y voy a dejar esto vacío. Ustedes van a completar. ¿Quién, dónde, cómo, qué, por qué? No del Picot, solamente de esta columna. Picot es para salud. Esto más. Eso más voy a aumentar ahorita. Bueno, con eso habríamos concluido. Me he quedado pendiente de revisar los ejercicios, pero la siguiente semana, junto con estos ejercicios nuevos, pues revisamos ambos. ¿Alguna pregunta, comentario? Licenciado, ¿dónde está el número 3? Bueno, me refiero a la lista. Va a ser el primero, ¿verdad? ¿O cómo? Porque si se da cuenta, esta lista debería estar, como ejemplo, debería estar debajo del uno y después ahí el segundo, tercero y los otros ejercicios. Sí, en realidad es una sola matriz, porque aquí están los 3 elementos. El número 1 es levantar la lista, la primera columna. Ah, El ya, número ya 2, entendí. el número 2, ¿sí? El número 2 es redactar el problema, aquí está. ¿Ve? Ah, ya entendí, ya entendí, En ya realidad entendí. solo es la matriz que tienen que mandarme. Eso va a ser- Ah, ya entendí, ya entendí. Gracias, licenciado. De nada. Licenciado, ¿Sí? el punto 4, ¿podemos responder las preguntas? En el Son punto 3 4 tienen preguntas, que... creo. No tienen que responder, tienen que responder una pregunta significa que tendrías que investigar. Si tu pregunta fue saber cuántos estudiantes tienen internet en sus casas, tienes que investigar para saber cuántos hay en internet. No quiero que respondan, lo que quiero que justifiquen. Justificar. Dicen, yo quiero justificar por qué es importante averiguar si los municipios pueden o no pueden pagar su deuda. La 4 trata de justificar, agarran una idea y justifican por qué. Y todo eso en un párrafo, ¿no? En 400 palabras como máximo. 400 400 palabras palabras sería es como un texto, ¿no? un texto, si máximo una página, es decir, si hace media página está bien. Si hace un párrafo está bien. Ah, entiendo. Gracias, licenciado. De nada. Bueno, si no hay más, pues aquí quedamos. Yo voy a vaciar eso a PDF, voy a completar la pregunta 5 y les mando ahorita el material, lo que hemos visto ahora en clases, más las preguntas. Va a estar en la plataforma. Que les vaya muy bien, compañeros. Nos vemos. Gracias, licenciado. Hasta luego. Que tenga buena Gracias, noche. licenciado. Hasta luego. Que tenga Licenciado. una buena noche.